De alabar, qué hermoso poder cantar a nuestro Dios, sabiendo que día hemos sido rescatados, nuestra vana manera de vivir, y Él busca también verdaderos adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Y cantamos una última canción de su misericordia, de su amor. Tito hacía también referencia de lo que Dios nos sacó, y nuestro hermano Daniel hablaba también de que en este lugar, un lugar estratégico, donde se puede predicar, donde se puede hablar. Y más o menos viene algo para ese mensaje que en esta noche yo les quiero compartir con ustedes, que a mí me ha servido mucho. He aprendido, he estado meditando este tiempo, y no sé si ustedes se acuerdan el día que han tenido 50 personas con Jesucristo. ¿Se acuerdan? Qué hermoso momento. Algunos han llorado, otros quizás no. Otros se han emocionado y han recibido a Cristo, y han abierto su corazón. Ha empezado un cambio. Ha habido un cambio en su vida. Ha habido un cambio en mi vida. Yo me acuerdo cuando recibió a Cristo, era chico, a los 12 años, pero hubo un cambio que me di cuenta que era pecador, que necesitaba a Cristo, que mi vida estaba destinada a ir al infierno. Pero un día Cristo me alcanzó a través de un mensaje de la palabra de Dios, y recibí a Cristo y acepté a Cristo en mi corazón. Pasé el otro día llorando, le conté a mi papá que recibí a Cristo. Bueno, oramos, y de ese día vi cambio en mi vida, vi cosas, escudriñé la palabra, leía la palabra, y hay cosas que todavía aún, y vamos a seguir, hay que cambiar en cada una de nuestra vida. Pero hubo un cambio, y ahí viene el momento. Por eso en esta hora les invito a que podamos abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté en vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros que conocéis, porque mora con vosotros, estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará Él en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. Volteamos la hoja y vamos al 15:26 también. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, Él os enviará. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado en cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán. Cuando hemos recibido a Cristo, hemos recibido ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Hemos sido sellados. Y en esta tarde, noche, quisiera hablar acerca de las funciones del Espíritu Santo. De las funciones. Pero habla acerca de esta, de la neumatología, esta doctrina. Neuma significa viento, aliento, que sopla, es el viento sopla. Nicodemo tenía el encuentro con el Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículo 8, vamos buscándolo. Dice así: el viento sopla de donde viene y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido de Espíritu. Nosotros un día hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hemos sido sellados. Hemos sido sellados por Él. ¿Qué somos de Él? Somos de Él. Somos propiedad de Él. Cuando en la empresa que trabajo viene el transporte, ¿y qué hace el transporte? Me trae llenito, yo tengo que sellar y firmar.
sellar y firmar. ¿Para qué? Para que ese registro tenga validez ante las diferentes autoridades. Nosotros hemos sido sellados, somos propiedad de Él y de Él somos. Y ahora depende de nosotros también que produzca en nosotros un crecimiento espiritual. No quedarnos con lo que hemos recibido, con lo que hemos creído, con lo que hemos aceptado, sino empieza un nacimiento, un nuevo nacimiento, empieza un crecimiento. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la lectura bíblica en este lugar, a través del devocional, a través de la oración y a través de qué? De reunirnos, no de qué, de congregar, como dice en hebreo, sino venir, orar, estar juntos, cantar, alabar y crecer. Espiritualmente, ¿para qué? Para que la iglesia pueda nutrirse de sus miembros y la iglesia también pueda crecer. Por eso en esta tarde dice 8 funciones. Primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. Cuando hemos creído Cristo a nosotros mismos, alguien que nos ha hablado nos ha convencido que somos pecadores y convence al mundo que somos pecadores. Por eso es importante, dice 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia que hemos leído. Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros de palabras solamente, sino también de poder, del Espíritu y de plena certidumbre. Primera función del Espíritu Santo es convencer al pecado. Y nosotros seríamos que en ese encuentro personas lo han convencido, no ha hablado a través del Espíritu Santo. No que nosotros tengamos la elocuencia, el desarrollo hermoso para dar la palabra, sino que el Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos hablar. Él intercede. Vamos a leer Juan capítulo de vuelta 14 para que nos quede clarito lo que dice la palabra de Dios. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. ¿Quién rogará al Padre? ¿Quién? El Señor Jesús rogará al Padre y Él dará otro consolador con mayúscula, otro desigual imagen, desigual sapiencia para estar con nosotros. Dice: y el Espíritu, la verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no tiene persona común que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos. Pero es bueno que nosotros lo sepamos desarrollar. Muchas veces vemos creyentes que pasan años y siguen en el mismo lugar. No crecen, no avanzan, sino que al contrario, traen problemas. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente. Hay muchos creyentes que viven en pecado, y muchas veces en desconfianza son hijos de Dios. Porque muchas veces, déjenme decir, hermano, que conquistamos al Espíritu Santo. Y muchas veces hay hermanos que están enfermos, no solamente espiritualmente, sino físicamente, porque hay pecado oculto en la vida. Y ¿qué hace el Espíritu Santo con los pecadores? No habla. Como dice David, estás haciendo macana. David, no hagas esto. David no habla una y otra vez porque mora en nosotros el Espíritu de Dios. Por eso nos convence de pecado y nos habla, y nos exhorta. Y muchas veces nosotros hacemos oídos sordos y muchas veces nosotros preguntamos: che, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy tomando malas decisiones? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida, dice: y yo rogaré al Padre. Vemos la Trinidad. El Hijo habla al Padre y el Padre envía como consolador. ¿Para qué? Para que nos consuele, para que nos hable, para que nos acompañe, para que no solamente tomemos decisiones espirituales, sino también podamos tomar decisiones materiales, decisiones dentro del hogar, decisiones para aconsejar a nuestros hijos, decisiones para hacer algún negocio. Sigamos. Segunda función del Espíritu Santo: regeneración y nuevo nacimiento. Dice, ya lo leo: y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Que no nace de nuevo, no ve al cielo. Y ya estamos destinados al infierno. Que no cree en mí, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros ya hemos creído, hemos aceptado.
hemos recibido. Entonces empieza un nuevo nacimiento. Tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados, tenemos el Consolador, el que nos habla, el que nos exhorta, y nosotros tenemos que tener ese oído apacible, como lo habló Dios, Samuel, y Samuel fue a preguntar, y después de ser que viene aquí. Y que bueno que podamos tener ese oído sensible cuando Dios nos habla. ¿Para qué? Para que sepamos enderezar el camino, para que sepamos pedir perdón. ¿Para qué? Para que nuestra vida, que es flaca y débil en este mundo, que no somos nada, dice que el Señor escogió los vil del mundo para avergonzar a los sabios. Hermano, quiere decir que en la antigüedad no había estudio bíblico. En la antigüedad no había instituto. Y hay hermanos que en esa época sabían un montón. ¿Por qué? El Señor estuvo 3 años con ellos enseñándoles y se fue. Y dice ahí, y el Espíritu mismo, diciendo que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Y no dejaré huérfano, sino que vendré, dice el otro versículo, que creo que es el 26 del 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ya él dará testimonio de mí. Que bueno que no solamente nos enseña, nos exhorta, nos guía y nos ayuda. Es importante, hermano, que no apaguemos el Espíritu, sino al contrario, que lo avivemos. 1 Pedro 1:23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de lo incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que estar en comunión, venir a la reunión, tener tiempo con Dios a solas, para que dice que Él es nuestra guía, el Espíritu nos enseña. Si no aprendemos, no sabemos algo, vamos a la palabra de Dios, oramos y Dios nos va a iluminar del Espíritu Santo. Tercera función, santifica y produce fruto. Nos santifica. Dice así, primera de 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en verdad. 1 Corintios 6:11 dice, y esto era de algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros somos santificados a través de Cristo. Dios nos ve santo a través de Cristo. Si pecamos, dice, queremos abogados para con el Padre. Si somos de Cristo, pecamos, todos los días pecamos. Por eso nos quedamos con malas palabras, por ahí nos enojamos, nos cierran por ahí con el vehículo y ya nos enojamos. Todos los pecamos. Por ahí nos saludamos sin querer, nos damos cuenta que la mano se enoja, pecamos. Qué bueno poder pedir perdón y buscar la santificación. Cuarta función, dice, otorgamiento ¿puedes volver un poquito atrás? Ajá. Y dice que también nos da fruto, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. También produce el Espíritu Santo. Qué bueno que si no tenemos paciencia, poder pedir al Señor que antes del Espíritu Santo nos siga paciencia. Porque estamos en una cola larga y tenemos que hacer, nos queremos paciencia. Por ahí no queremos un hermano, porque convivimos aquí en la iglesia, pedirle amor al Señor. El Señor nos amó a nosotros, sin poner peor, porque el Señor tomó la cruz, cargó, tuvo como 2 malhechores, hoy estará conmigo en el cielo. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús? Y sin embargo nos amó a nosotros. Él murió por nosotros. Y Él te llamó que sangre preciosa, el cual nos limpia de todo pecado. Paciencia, severidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son algunas cosas del fruto del Espíritu. El Señor nos equipa, el Señor nos ayuda para que, como decía el hermano Daniel, poder salir a predicar, a hablar de la palabra
de Dios. Otorgamiento de dones espirituales. También el Espíritu reparte dones a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que un día hemos creído en Cristo, cada uno de nosotros que un día hemos sido sellados por el Espíritu Santo, cada uno que venimos a este lugar y estamos creciendo espiritualmente, tenemos aunque sea un don. Hay que descubrirlo, ponerlo en el funcionamiento de la iglesia para que la iglesia así pueda crecer. Dice 1 Corintios, vamos a buscarlo mejor, capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12, verso 4, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, a otro de fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro de profecía, a otro de discernimiento de Espíritu, a otro de diversidad de género, lengua, a otro de interpretación. Pero a todas estas cosas lo hace uno, y el mismo Espíritu repartió a cada uno en particular como Él quiere. También, si bien hay que recordar que el Espíritu también, como decía, es como una persona. Son tres, en uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como decía al principio, muchas veces lo contestamos, muchas veces lo humillamos. Pero qué bueno que Dios no solamente te equipa con la bondad, con la paciencia, con el amor, sino también lo equipa a cada uno con diferentes dones para que la iglesia pueda crecer, pero también para que la iglesia también pueda predicar. Como decía, esa es la visión, señor hermano, y esa es la visión de Dios en este mundo, que se predique, que se hable de la palabra de Dios en todo lugar. Por eso el Señor manda el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos hable, para que nos guíe, para que si estamos tristes también nos hable, si tenemos un problema también nos hable. Pero depende de nosotros la relación que tengamos con Dios. Depende de nosotros el tiempo que le demos. Y si Él nos habla y nos dice, mira, estás haciendo mal, busca la voluntad de Dios. Porque estamos en este mundo. Dice, no conforméis a este mundo, no te amoldes a este mundo. El mundo te va a querer tirar. Luchamos con tres cosas: el mundo, Satanás y nuestros propios deseos. Muchas veces el mundo te invita, Satanás te conoce, dice como anda como león rugiente buscando quien devorar. Él te conoce perfectamente, Él te ve cómo actúas, qué es lo que haces, todo. Pero muchas veces nosotros, en nuestra propia concupiscencia, caemos, que nos atraen cosas. Y el diablo no te va a poner algo feo, te va a poner algo bonito. No te va a poner algo que no te guste, te va a poner algo que te guste. Entonces muchas veces luchamos con eso también. Pero si nosotros damos, como decía muchas veces, claro ejemplo, damos de comer a 2 perros, el que le damos de comer más se va a ganar. Y muchas veces vivimos en este mundo, y el trajín de este mundo nos hace que nuestra cabeza esté pensando en otra cosa, pero cuando nos pasan cosas malas, cuando caemos bajo, cuando vemos que no tenemos salida, ahí recién recurrimos a Dios. Ahí recién nos acordamos de orar. Ahí recién nos acordamos de leer. Ahí recién venimos a la iglesia. No toque fondo. Fíjate cómo está tu vida espiritual ahora. Fíjate si sientes el poder del Espíritu Santo. No somos pentecostales, ¿no? Pero son las funciones del Espíritu Santo. Él te habla, Él te ayuda, Él te guía, Él quiere que te santifiques. Él te quiere convencer del pecado, quiere que convenza a otro del pecado. Y Él te otorga dones espirituales a cada uno de nosotros. Tenemos que tener uno. El que dice, no tengo nada para hacer, algo tienes para hacer. Algo tienes para servir. Porque el Señor ya te rescató,
de vuestra vana manera de vivir. Él te ama, Él te equipa con dones. Él quiere que vos des fruto del Espíritu Santo y que le pidas si no tienes. Si te falta amor, te diré amor. Si te falta gozo, te diré gozo. Si te falta paciencia, te diré paciencia. Cada uno de nosotros nos conocemos, pero qué bueno que lo pongamos en práctica. Vamos al quinto. Cinco, empoderamiento para el servicio y testimonial que venimos hablando. Nos da los frutos del Espíritu Santo, nos da los dones para que podamos. Dice así, Hechos 1:8, pero recibiré poder, le dice a los discípulos, pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último día. Estaban los discípulos ahí. El Señor se fue y venía el Espíritu Santo a morar en cada uno de ellos. Lucas 24:49 aquí, yo enviaré la promesa de Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. 1 Corintios 2:4-5, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros no somos nada. Si nosotros dejamos obrar el Espíritu Santo muchas veces en nuestra vida, nosotros mismos nos vamos a sorprender de lo que hacemos, lo que hablamos y cómo no solamente nuestro Espíritu crece, nuestra fe crece, vamos madurando espiritualmente, hermano. No queremos como que hemos aceptado a Cristo, que intentamos crecer cada día. Problemas va a haber, pruebas va a haber, dificultades, tentaciones va a haber. Pero no nos quedemos con eso. El que no hace nada, hay que evaluarse. ¿Cómo está? No contestemos al Espíritu Santo. 6, y vamos terminando. Vamos a llegar a guía y enseñanza eclesiástica. Él nos guía, el Espíritu, y nos enseña. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres, y os hará saber todo lo que habrán de venir. Juan 14:26, que hemos leído, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Ustedes se creen que los discípulos se acuerdan todo lo que el Señor ha dicho? No. Sino que Dios envió el Espíritu Santo, el Consolador, y ellos empezaron a escribir a través del Espíritu Santo la palabra de Dios. Y el Señor nos trae a nosotros también eso. Lo que leemos, nos quiere enseñar, y muchas veces nosotros se nos olvida. Dice la palabra de hacer memoria directa, Juan. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos de venir, nos olvidamos de valorar cuánto hemos encontrado en Jesucristo, nos olvidamos de recordar esa sangre preciosa al cual un día limpió nuestro pecado. Nos olvidamos cuando oramos al Señor y nos sacó sus cosas de expresión que cada uno está. Somos propensos a olvidar, pero Él nos quiere enseñar y Él nos quiere recordar a través del Espíritu Santo. Dice Juan, 1 Juan 2:27, pero la unción de vosotros que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según lo que haya enseñado, permanecer en Él. Vamos al 7. Vamos a hablar al principio de eso, sello. Que hemos sido sellados, somos propiedad de Él. No perdemos la salvación, sino que hemos sido sellados y somos de Él. Si nos apartamos, nos vamos a volver más, es porque no somos salvos y no muere el Espíritu dentro de nosotros. Pero que hemos sido salvos, quizás en un momento volvemos porque tenemos el Espíritu Santo y nos habla, nos anima a que volvamos. Y siempre vamos a tener ese espíritu en que nos dice volver a la iglesia. Y nos habla a través de las dificultades, a través de la situación, a través de un hermano, un mensaje como sea Daniel. Y dice así,
Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 2 Corintios 1, 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la arra del Espíritu en nuestro corazón. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Muchos principios, muchas veces lo conquistamos, lo capturamos y no crecemos. Muchas veces hay hermanos que preguntan: ¿cómo está? Aquí estoy mal. Está triste, está enfermo. Si nosotros, como impulso, ¿no?, viviéramos el Espíritu, seríamos otras personas. Si viviéramos de acuerdo a lo que Dios quiere, a la voluntad, seríamos otras personas. Pero muchas veces el mundo nos asfixia, Satanás nos conoce bien, y nosotros muchas veces nuestra propia concupiscencia, como decía recién, somos atraídos y seducidos, nos desviamos muchas veces de las cosas. Por más que vengan a la iglesia por ahí hay cosas que les piden, la lectura bíblica, no hay esa comunión con Dios, no hay esa relación. Entonces el Espíritu muchas veces se entristece y se va apagando. 8 y último, comunión y unidad. El Espíritu Santo quiere que haya una iglesia unida. No solamente que tenga dones, no solamente que haya disfrute del gozo, del fruto del Espíritu, sino que también el Espíritu Santo quiere, Dios quiere que a través del Espíritu Santo haya esa unidad, esa hermandad. Por eso el fruto del Espíritu es muy importante muchas veces en la iglesia: el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad en la iglesia. Muchas veces nos dejamos por tontería y arrojería. Pasa allá, pasa aquí, va a pasar por lado. Pero qué importante, hermano, que aprendamos a crecer espiritualmente y a dejar en mano de Dios, orar y a perdonar a Dios. Dice así, 1 Corintios, capítulo 12, 12 y 13, versículo: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Un solo cuerpo. Así también Cristo, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y todos nos dio a beber del Espíritu mismo. También, hermanos, que tener en cuenta que somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar qué es lo que hacemos, cómo lo tratamos, tatuajes o como piercing. Nuestro cuerpo es el templo de persona. Entonces tenemos que también ver eso también. Dice Efesios 4, 3 y 4: soliste guardar la unidad del Espíritu, el vehículo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Filipenses 2, 1 y 2: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay una comunión del Espíritu, si hay un aspecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo las mismas cosas. No tenemos que tener el mismo objetivo, tenemos que tener la misma unión. Somos la iglesia de Cristo, no tenemos que mirar para diferentes lados, porque estamos buscando la desunión. Tenemos que buscar la comunión, la unión, para que la iglesia de Cristo pueda seguir adelante a través de las diferentes adversidades que pasa este mundo. Hermano, le dejo este pequeño mensaje para que, así como a mí he servido, la importancia, hermano, que el Espíritu Santo obrando en nuestro vida. Y nosotros le demos lugar para que podamos crecer cada día. Muchas veces nos cuesta comprender, muchas veces leemos el pasado, pero es fundamental que el Espíritu de Dios more y opere en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, para que sepamos tomar buenas decisiones espirituales, materiales, en todos aspectos. Dios lo bendiga.